Saludos nuevamente a los compañeros, saludos Carmen, saludos Cristian, saludos Jesús, saludos José. Espero que estén bien, gracias por comparecer nuevamente, en esta ocasión a la segunda reunión del seminario sobre Antígona y Sócrates. Excusamos a Jaime Parch, que tuvo una situación personal y esperamos, si no se ha ido para Boston todavía la semana que viene, que se sume en la próxima reunión. Nosotros eh, la semana pasada tuvimos una sesión, digamos, de introducción general, donde estuvimos discutiendo o conversando sobre el prontario, el sílabo del curso, el bloqueo del curso, del seminario. Hicimos también una presentación general de la figura de Sófocles antiguo, nada más de Sófocles y de Sócrates por otro lado. Hablamos un poco hablamos un poco sobre los contornos generales o algunas características importantes de cómo operaba la democracia ateniense, eh, contexto, contexto vital importante tanto para la vida de Sófocles como de Sócrates. Hablamos un poco del lugar del teatro como no solamente una vía de entretenimiento, sino además como un elemento importante en la formación, en la paideia eh, de los atenienses, de los griegos, pero de los atenienses en particular, este elemento de formación y de educación eh, tanto más importante en la medida en que era un espacio al que podía, en teoría, ¿no? En potencia, acceder todo el mundo, no solamente este, los ciudadanos hombres, eran acontecimientos gratuitos, subvencionados por el erario. eh, y yo quise trazar de alguna manera alguna especie de, no sé si la palabra es paralelo, pero yo quise establecer algún chispito análogo entre la práctica del teatro como mecanismo que ayuda a nutrir la cultura política que acompañaba a la democracia, con la práctica filosófica socrática que, aunque rehuía de manera declarada los espacios políticos, era la práctica filosófica de Sócrates, pues que se daba en la calle, ¿no? En el mercado, en el ágora, en la casa de los amigos, que se daba en las plazas públicas, y que se daba ante la presencia de los que estuvieran, pues, presentes en la ocasión de la conversación o el diálogo. Y que en esa medida, tanto por un lado la poesía de Sófocles como la filosofía socrática, amén de las diferencias en sustancia, en contenido y en proceder, pues ambas, digamos que formaban parte de ese cúmulo de preceptos, nociones, elementos de conocimiento que en mi mente, ¿verdad? Yo quisiera pensar, formarían parte de ese fondo común cultural político que hacía más vibrante potencialmente la práctica política democrática en la antigua Atenas. Este, sí, yo sé. Y eso entre otras cosas, ¿no? Eh, Estuvimos planteando la reunión pasada. Ya para esta reunión yo quería, entre esta sesión y la próxima, la semana que viene, yo quería entonces ya, digamos, pues entrar a discutir propiamente la Antígona. Antígona, eh, ¿verdad? Vamos a ver, hagamos unos comentarios de rigor en términos formales de la obra.
Antígona se entiende que se representa por primera vez entre el 442 y 441 antes de Cristo, antes de nuestra era. Como creo que comenté la semana pasada, hay algunos que entienden que el éxito que tuvo Antígona no solamente le llevó a Sófocles ganar la Dionisia la gran Dionisia de ese año, las grandes competencias del teatro de ese año, sino que además hay algunos que arriesgan la interpretación de que la buena fama de gran reflexión que implicó Antígona llevó a Sófocles este, ayudar a que ascendiera a un puesto de general durante esa época. Es una obra que tendemos a asociar como parte de una quote unquote trilogía, ¿no? La asociamos con Edipo Rey y Edipo en Colono, eh, y las asociamos pues por motivos temáticos. Sin embargo, es importante notar que, como yo comentaba la semana pasada, en estos torneos de poesía y de teatro, el concursante presentaba cuatro piezas, tres tragedias y una sátira. O sea, cuando se presenta Antígona, Antígona no se presenta como parte, o sea, las otras dos obras, las otras dos tragedias más bien, que acompañan a Antígona no son Edipo Rey y Edipo en Colono, son, no sé, no recuerdo, o sea, son otras dos obras. Tanto Edipo Rey como Edipo en Colono son posteriores en términos de redacción y de presentación a Antígona, a pesar de que si uno fuera a tratar de interpretarlas de manera cronológica a la historia interna, pues Antígona supondría ser la última, ¿no? Edipo Rey sería la primera, Edipo en Colono la segunda y finalmente Antígona. Eso hace, y no voy a entrar en eso porque, pues, siendo franco, yo no releí, quería hacerlo, pero no tuve el tiempo para releer ahora para la sesión de hoy ni Edipo Rey ni Edipo en Colono, pero sí recuerdo que hay, digamos, no sé si incongruencia es una palabra muy fuerte, pero hay algunas tensiones, hay algunas cosas que chocan en los detalles de los elementos de la historia, cómo se narran estos elementos mitológicos en las tres obras, pero tienen que ver con que pues, entre Antígona y Edipo Rey le separan creo que 12 o 15 años, y entre Edipo Rey y Edipo el Colono le separan tanta otra cantidad de años. De hecho, creo que Edipo el Colono la termina Sófocles en el ocaso de su vida y no se viene a representar hasta él después de muerto, hasta después de él muerto. Y pues como no fueron escritas de un tirón o en un mismo ciclo o contexto de tiempo, pues hay algunos elementos que están en tensión entre sí. Y menciono eso pues, como una cuestión de datos que pues, contrasta, por ejemplo, con una gran trilogía de tragedias, que es el caso, por ejemplo, con la Orestiada de Esquilo. ¿Verdad? Cuando uno lee las tres piezas que forman parte de la Orestiada, ahí están todas consonas y todas tratan los temas y la historia de una manera completamente coherente, y es porque se escribieron dentro del mismo marco de tiempo. No así el, el caso de Antígona. Eh, Algunos elementos que planteo por rigor, por aquello de refrescar la memoria. Y pues, estamos hablando de textos y mitos e historietas antiguas, así que no hay spoilers, pero digamos que Antígona se da dentro de esa larga saga este, eh, de la familia de Antígona, la familia de Edipo, ¿verdad? Edipo cuenta las distintas versiones del mito. Edipo es hijo de Layo y Yocasta. A Layo un oráculo le plantea que de tener un hijo, ese hijo eh, va a causar su muerte y va a terminar casándose
con su esposa. Razón por la cual cuando Edipo nace, Layo manda un sirviente de la que lo mate. El sirviente termina no matándolo, pero si lo deja, digamos, lo abandona eh, al lado de una montaña. Este, Edipo, unos campesinos, unos shepherds, unos pastores lo hacen suyo, lo crían. Este, y eventualmente un profeta, ya Edipo hecho en algunos años, un profeta le dice a Edipo que Edipo iba a terminar pues matando a su padre y casándose con su mamá. Edipo, ignorando que los padres de crianza eran de crianza, no adoptivos, que no eran sus verdaderos padres, Edipo arranca ¿verdad? Y se va, los deja atrás. En ese proceso se topa con esta caravana de hombres que le obstaculizan el paso. Estoy aquí un poco tocando de oído y de recuerdo, pero le obstaculizan el paso y tienen un enfrentamiento. Edipo los mata a todos. Pues claro, en el proceso de matarlos a todos estaba Layo, que él no sabía que era su papá y termina matando a su padre. Luego se llega hasta las afueras de la ciudad de Tebas eh, y no puede entrar, se le intercede en su camino una esfinge y es el mito ese de que la esfinge entonces le hace ¿cómo se dice? El riddle en español, El acertijo. el acertijo. Y le plantea, no, pues, ¿cuál es ese animal que al amanecer anda en cuatro patas, a mediodía anda en dos patas y en el ocaso, en el atardecer, pues anda en tres patas? Edipo pues contestando, pues que el ser humano, cuando bebé gatea en cuatro patas, cuando crece anda en dos y cuando viejo pues anda con dos y un bastón. Lo que entonces procede a formar parte, o sea, puede entrar a Tebas, eventualmente se casa con, con Yocasta, y digamos pues cumpliéndose así las profecías o los planteamientos que le había hecho, que había hecho primero el oráculo y luego el profeta a Edipo. Edipo finalmente se entera, o sea, ¿verdad? Termina enterándose de toda la situación, pero no sin antes pues tener procrea cuatro hijos con su mamá, con Yocasta. Tiene a Eteocles, tiene a Polinices. Eteocles y Polinices pues son, ¿verdad?, dos de los protagonistas fallecidos desde el principio, pero están en el centro de la obra de Antígona. Tiene a Eteocles, a Polinices, a Ismena y a Antígona. Cuando finalmente descubre eh, que pues, que termina casándose con la que era su mamá, eh, y teniendo estos hijos, pues ante ¿verdad? O sea, no puede, digamos, afrontar la realidad con sus propios ojos, y en vez de matarse, que era lo que yo recuerdo en la obra, que era lo que todo el mundo, o sea, el coro planteaba que era lo que todo el mundo esperaba, que él se matara. El tipo no se mata, se saca los ojos, ¿no? Se ciega a sí mismo, y Yogasta termina ahorcándose. eh, Dejando eh, entonces Edipo deja la ciudad de Tebas y según los mitos, o sea, ¿verdad? Según la mitología, pues deja a Tebas en manos de Teucles y Pelonices, pero dejándoles por encargo que cada uno se hiciera del poder de la ciudad o tuviera el timón de la ciudad por espacio de un año. Y ¿verdad? Se alternaron. Y pues el conflicto surge en la medida en que Teucles es el primero que le toca el mando. Al cabo de ese primer año se niega a soltar el poder. Polinices entonces eh, se reubica a Argos y con un conjunto de cuates o soldados argivos invade Tebas y está entonces el conflicto donde los tebanos, o sea, terminan
digamos, venciendo en el combate, pero entonces en ese combate, pues la situación tétrica y trágica de Teocles y Polinices a la misma vez, matando, ¿verdad? Entonces el golpe funesto y final el uno al otro y ambos cayendo en combate. Dadas las circunstancias, dos hermanos peleando, uno defendiendo la ciudad de Tebas y otro, desde la perspectiva de la interpretación que se le quiere dar por Creonte, pues como un traidor, el otro, Polinices, muriendo como traidor de la ciudad, queriendo invadir con fuerzas extranjeras a la ciudad. Y eso es, digamos, lo que, y eso es la información de trasfondo o los acontecimientos de trasfondo a entonces el comienzo de Antígona. Creonte, hermano de Yocasta, termina al mando de la ciudad de Tebas y termina criando eh, además del hijo que había procreado con Eurídice, Hemón termina pues criando a sus dos sobrinas restantes, que vienen siendo Ismene y Antígona. Y pues vamos a saber más adelante por la obra que su hijo Hemón llega entonces a estar comprometido para futuras nupcias con Antígona. Okay. Digamos al saque que yo quiero visitar varios pasajes de la obra y comentarlos, pero hay en Antígona distintos tipos de choques por distintas razones y también y a la misma vez reclamos de la importancia de distintos tipos de lealtades o a quién se le guarda lealtad o fidelidad. ¿Verdad? O sea, por un lado está, eh, bueno, yo lo mencioné creo que en otras palabras la semana pasada, pero digamos que si uno sigue la interpretación del filósofo idealista alemán Hegel, uno tiene el planteamiento de que está Antígona representando, y escriben en el chat por si acaso, representando el espacio o los valores de la familia, mientras que Creonte viene a ser visto como representando eh, la polis. La, digamos que en cierta típica perspectiva hegeliana, que le encanta poner a bailar en contrapunteo elementos contrapuestos, pues Hegel quiere apuntar al hecho de que hay cierta validez en, en ambas tesis, o sea, que la tesis y la antítesis, o que en ambos polos hay validez en esta antítesis. Habría que ver, y esto lo dejo más bien pensando para la semana que viene, pero habría que ver si hacia esa parte final de la obra se sostiene esa posibilidad de equal claim, de igual validez, en una Antígona que supuestamente representa los valores de la familia frente a los de Creonte como representando los valores de la polis. Otra forma de decir esto que plantea Hegel es la antítesis de que tiene, que tiene primacía en importancia. Las llamadas leyes divinas o leyes no escritas o la ley del Estado, las leyes del Estado. Haciendo, haciendo distintas salvaguardas en el sentido de que
habría que decir del lado de las llamadas leyes divinas o las leyes no escritas, eh, y aunque es un parlamento bastante más adelantado en la obra, habría que plantear que se mencionan por separado ambas expresiones. En algún momento se habla de las leyes divinas y aunque es poco después, también se habla de las leyes no escritas. No queda claro si son exactamente lo mismo o si unas se solapan sobre otras, pero hay alguna diferencia entre ellas. Pero en todo caso, habría que decir que eh, hablar de las leyes divinas como leyes no escritas tiene el valor o el mérito de insistir sobre un elemento, que es que son terriblemente abiertas a la interpretación. De hecho, los oráculos, como se comunicaban, normalmente eran de maneras bien generales. Eh, de tal forma que digamos que si se daba lo que el oráculo decía, pues validaba el mensaje del oráculo, pero si no se daba lo que el oráculo supuestamente decía, tú podías leer, tú podías interpretar lo que mismo había dicho el oráculo de una manera pues contraria o adversa. Digamos que ahí sería común, por ejemplo, en donde uno hubiese ubicado en el mensaje de un oráculo, pues la inflexión, o sea, el planteamiento de una coma, ¿verdad? Porque pues, tú puedes decir una misma cosa, pero dependiendo de donde tú pongas, por ejemplo, una pausa o una coma, lo mismo que está escrito en palabras podría ser interpretado radicalmente de manera distinta. Este, pero era así a propósito, ¿no? Es decir, era una forma o sea, de alguna manera buscaba validar el oráculo, pero otra manera de decir lo mismo es que recaía en gran medida en el peso de la escucha, del intérprete, perdón, sí, del que lo está escuchando, el que recibe el mensaje, recaía sobre esa persona el peso de la interpretación. O sea que a lo que voy es que Antígona desde un principio se plantea como, como una persona que está siendo validada a su modo de ver, entre otras cosas, por los dioses, ¿verdad? Por la ley divina. Pero habría que ver si tiene razón. O sea, habría que ver si existe tal validación eh, por parte de las llamadas leyes divinas o las leyes no escritas. ¿Verdad? Y por qué digo que por qué digo que la cuestión de que las leyes no escritas abren a la tremenda ambigüedad, pues porque, vamos, digamos que del siglo XVII en adelante, una de las importancias que le da el liberalismo político clásico al que se publiciten las leyes, por ejemplo, es precisamente eso, es reducir el margen de la interpretación, que quede lo más fijo posible, lo más estable posible, lo más certero posible. Pues las leyes no es, o sea, una ley no escrita, una norma no escrita, pues se presta precisamente para la disputa de esa interpretación. Eso por un lado, o sea que del lado de esa antítesis, leyes no escritas y las leyes del Estado, las leyes no escritas, pues abren a un abanico de posibilidades que al saque uno podría pensar que pudieran debilitar la causa de Antígona. Por otro lado, la ley de la polis tam- también tiene su propia problemática por algo que creo que a ti veo que adelanté en la sesión anterior, que es que Tebas no es cualquier polis. Es decir la ley de la polis suena fantástico. El problema es que en concreto la ley de la polis en Antígona es la palabra de Creonte. Y es la palabra
pero no me quiero adelantar, pero digamos, es la palabra igualmente terca y obstinada de Creonte. O sea, que no es como que decir la ley de la polis, es decir, la ley del Estado en un sentido neutral o relativamente imparcial, sino que realmente la ley de la polis en este contexto es igual a el dictamen del digo, del que se presenta como tirano. Sí, Jesús. Sí, sí. Sí, 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 tiene la razón. Y voy a repetirlo, Jesús, por acá, porque Tienes que repetirlo porque yo no lo sí, escuché. sí, no, tengo que repetirlo completo. Y ahí es que todas las circunstancias se juntan para que la comunicación no fluya como debe, porque entonces el speakerphone de mi teléfono ha venido a menos en los últimos 3 o 4 días. Pero Jesús estaba comentando cómo, y de hecho vamos a visitar ese pasaje que es al principio de la obra, de cómo la disparidad de una ley y otra se complica cuando al principio de la obra tienen esta conversación en donde qué es lo que le corresponde hacer a lo que le correspondería hacer a Ismene y Antígona en tanto son mujeres, ¿verdad? Versus, digamos, los asuntos públicos, los public matters, los asuntos de Estado, los asuntos de envergadura, que en teoría deberían caer según los contornos de la cultura hegemónica del momento en manos de los hombres. Eh, Manuel, una sí, pregunta. ¿Tú sabes si alguien ha trabajado la posibilidad que el conflicto en realidad no es entre Antígona y Creonte, sino de un lado Antígona y Creonte y del otro lado el coro y los demás, y el guardián y los otros personajes secundarios? Porque si tú miras hasta cierto punto, todo el mundo alrededor de ellos dos le está tratando de decir, bájenle dos y razonen. Y en la medida que ellos niegan el logos, ambos están imponiendo su propia arrogancia sobre los eventos y es lo que lleva el conflicto entre ellos. yo te diría que yo creo que lo que tú estás planteando nutre mucho la discusión, pero yo no lo vería como un asunto del conflicto principal, pero es solo por el hecho de que es una estrategia común de los que escribían las tragedias, el usar el rol del coro como esta figura, quote unquote, más ecuánime, testigo de estas fuerzas encontradas. O sea que lo que, o sea, lo que es, o sea que no lo vería como que el conflicto principal, porque digo, a mí me queda bastante claro que el conflicto principal que se quiere proyectar es este. Claro, ¿qué hace la presencia del coro? Hay un debate, no, no es que es un debate, es que no todas las horas validan lo que voy a decir, pero hay algunos que plantean que el coro tiende a representar el common knowledge, el sentido común de la gente de la ciudad. Y en muchas obras co- cobra ese papel. No siempre, por eso es que no siempre se valida, pero digamos que es una aseveración que, qué sé yo, que puede ser corroborada en muchas piezas. En el caso de Antígona, pues juega ese rol. O sea, bueno, juega ese rol, aunque uno lo ve, o sea, juega un rol importante porque sí, sí, o sea, te permite aterrizar
¿cómo decirlo de otra manera? Déjame decirlo de otra manera. Es que, Es, es como que, si el coro, es como si el coro dijera, ellos son, o sea, ellos son blancos y se entiende, que es decir, estos son riñas de aristocráticos peleando entre sí y están en esta cuestión y por el medio estamos nosotros que tenemos que de alguna manera, ¿verdad? Por razones obvias, tenemos que validar lo que dice Creonte y sí, de tanto en tanto podemos meter la cuña de lo que plantea Antígona no es tan descabellado, sino que puede ser validado por las creencias y culturas religiosas del momento, pero hasta un punto, porque Creonte siempre nos puede castigar. O sea, y el coro hasta cierto punto castiga a Antígona, ¿verdad? Y los otros personajes secundarios la acusan a ella de que está trepándose por encima de los gandules que le toca, ¿verdad? O sea, como mujer, o sea, por la arrogancia de ir contra la ley. O sea, yo vi y esto yo no lo vi cuando lo leí esto en college, pero yo vi una acusación contra ambos, aunque ellos dos claramente son los protagonistas y el conflicto principal que dirige toda la obra son ellos. sí, yo creo que, pero ahí, sí, sí, tal vez. Habría que ver instancias particulares en el texto, pero a mí me parece que el coro puede ser tan, yo no sé cómo en español se dice fickle, puede ser tan, el coro puede cambiar tanto, o sea, si uno visualiza la política, o sea, si uno visualiza al pueblo como si fuera un ente subjetivo que puede ser manipulado para un lado o para otro fácilmente, pues el coro a veces parece que puede ser pues, manipulado para un lado a otro, dependiendo cómo esté corriendo la cosa. Este, porque cuando Emón, ¿verdad? Adelantándonos un poco, cuando Emón sale a escena, el coro, valga la redundancia, le hace un poquito de eco o de coro a Emón. Cuando Creonte se impone, el coro, no siempre, pero tiende un poco a hacerle coro o eco a Creonte. Cuando sale Tiresia después, el coro vuelve un poco a hacerle, ¿verdad? Pero sí, no lo había pensado, pero sí el coro casi nunca se la da Antígona, porque aunque puede validar desde dónde viene la angustia de Antígona, no valida creo que nunca sus acciones. Eso es cierto. Eh, y de hecho, mire, digamos que una solución salomónica, histórica, de un conflicto así en ese momento hubiese sido, ¿verdad? Porque cuando aquí distinguimos entre política y religión, pues lo hacemos para efectos argumentativos y analíticos, porque pues cada ciudad tenía un dios o diosa, patrón o matrona, ¿no? O sea, es decir, estaban bien implicados una cosa y la otra, pero digamos que una solución salomónica hubiese sido, Polinices es visto como un traidor y sí se le van a respetar sus ritos, sus ritos fúnebres, como lo que corresponde a la quote unquote ley divina. Ah, pero no en tierra tebana. El problema con, el problema con Polinices es que usando una expresión que creo que plantea el coro, no, Tiresia, en ese último tramo de la obra, el problema con Lince es que Creonte lo quiere matar dos veces. O sea, es decir, no solamente, o sea, quiere que muera dos veces, pero no solamente está muerto por manos de Teocles en el conflicto, sino que entonces el segundo golpetazo es ni tan siquiera deja que vaya a morar tranquilo en el mundo de los muertos, al dejarlo, ¿verdad? Sin las pesetas en los ojos, sin tierra por encima, está totalmente descubierto para rapiña de las aves y los perros y lo que sea. Este, pero sí, o sea, pero sí, y yo creo que, y de hecho, si fuera cierto, o si tuviera razón ese planteamiento, o validación, ese planteamiento de que el coro realmente nunca se la da a Antígona, aunque simpatiza en instancias con la angustia, el sufrimiento, en parte tiene que ver con la cultura en la que están insertados.
que es lo que comentaba Jesús, porque lo que correspondía, dolor o no, angustia o no, es que el espacio de la mujer en la Grecia antigua es el oikos, es el hogar. Este, y, pues un poco Antígona tenía que chupársela, Antígona tenía que, pues, que tragar hondo pues, resignarse, digamos. Este, ¿Qué es lo que es? De nuevo, Ismene, pues yo me imagino, ¿no? Ismene viene a representar eso, ¿no? Pues es lo que, ¿qué le correspondía a Antígona? Hacer lo que hacía Ismene, sufrir, pero pues en silencio, sufrir en la morada en la casa de Creonte, sufrir y resignarse. Razón, y Antígona sabe eso, porque eso es lo otro. Antígona, perdón, Jesús. Sí, ya, sí, sí. Sí, y yo creo que Jesús estaba comentando, para beneficio de José, Carmen y Cristian, que sí, o sea, que Jesús también plantea de que la conciencia de que hay de la transgresión desde un principio y va más allá, anticipando algo que va a estar presente eventualmente cuando tratemos la apología de Sócrates, pues planteando de cómo tanto Antígona como la figura de Sócrates en ese otro contexto están conscientes de que están transgrediendo y de que lo hacen a plena conciencia de que eso pues, tiene un precio y que de entrada están dispuestos a pagarlo. Sí. Tiempo, dame un break. Espérate, da un break, Jesús. Porque voy a buscar el teléfono de Carmen para llamarte por el teléfono de Carmen. Espérate. Sí, gracias. Jesús, te voy a enganchar y te voy a llamar aquí. Te llamo ahora. Estamos en vivo y a todo color, mi gente. Por más Zoom que tengamos, por más Teams. Ahí, Jesús. Jesús. Ahora, ¿me escucha? Jesús. 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 Ahora, sí. Ya te escucho. Ok, ¿Te acuerdas lo que estabas diciendo? sí, yo lo que te iba a decir que ambos, fíjate que están tan conscientes y quieren hacer conscientes de la decisión de transgresión que ellos hacen a la comunidad, ¿verdad? A la polis, que fíjate que en un momento Sócrates dice, no, hay que cumplir, pero quiero que lo sepan, que voy a aceptar la muerte y quiero que la gente lo sepa con este ejemplo. Y fíjate que Antígona dice a Ismene, no te quedes callada,
No me vas a ayudar, no te quedes callada, públicalo. Hazlo saber a todo el mundo. Mi transgresión. Sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. Miren, estoy buscando ahora ese parlamento con Ismene. Aquí está. Ok. Ok, leo de. Pues, estoy en el primer intercambio entre Ismene y Antígona. Ismene dice, por eso yo al tiempo que, perdón, ajá. Al contrario, conviene darse cuenta, este es Ismene, al contrario, conviene darse cuenta, por un lado, de que nacimos mujeres, lo que implica que no estamos preparadas para combatir contra hombres. Y luego de que dependemos del arbitrio de quienes son más fuertes en cuanto a acatar estas órdenes y hasta otras más dolorosas todavía. Por eso yo, al tiempo que pido al muerto que tenga comprensión conmigo y que se dé cuenta de que no tengo más remedio que hacer lo que hago, me someteré a los dictados de quienes están instalados, perdón, en la cúspide del poder, pues el realizar acciones superiores a las posibilidades de uno no tiene sentido alguno, ¿verdad? Y ven asumiendo su rol en el marco de inscripción simbólica del momento, el rol que le corresponde. Entonces, Antígona, sabiendo ya cómo piensas, no puedo animarte a ello, y si te decidieras todavía a actuar en este asunto, sábete que esta tu supuesta intervención a mi lado no me produciría, al menos a mí, satisfacción alguna. ¿Verdad? Es decir, si ya me negaste la ayuda en esto, después no vengas a, ¿verdad? O sea, es ahora or bust, o sea, es ahora o no. Al contrario, continúa actuando como tienes decidido que él no se quedará sin que yo lo entierre. Es un honor para mí cumpliendo este deber. Que es importante, o sea, ¿verdad? Es fácil, es un honor para mí morir cumpliendo este deber, porque ya se sabe muerta. O Sí, sea, sí. hay un elemento vamos, que se dramatiza tremendamente cuando es enterrada viva, ¿no? Cuando la encierran viva. Pero ya desde el principio, Antígona, ¿verdad? Cuando yo la leo, la representación visual en mi mente es Antígona como una figura bien sombría, pero es porque ya el saque de entrada es una figura que tiene, por así decir, un pie en el más allá. Ella se sabe que está muerta en vida, por así decir, o en camino a. Querida por él, en su compañía yaceré, en compañía de quien yo quiero, tras haber perpetrado santas acciones, porque es más largo el tiempo durante el que debo agradar a los de abajo que el tiempo durante el que debo agradar a los de aquí arriba. Pues allí yaceré por siempre, pero tú, si es tu gusto, continúa despreciando lo que los dioses aprecian. Que vamos, eso último ahí de lo que los dioses aprecian, como yo les decía, pues Santígona está tomando por buena que todas sus acciones son validadas por las llamadas Sí. ley divina. Eh, Lo que pasa, sí, Jesús. no piensa ella también como, bueno, por lo menos como lo entiendo como Sócrates, que hay unas normas absolutas y universales. Y esas normas. Sí, el problema es que las puede haber y todos ellos parten de la premisa de que las hay. El problema es que son interpretadas a conveniencia por todas las partes. ¿Eh? Ok. Este, porque, o sea, de hecho, no, vamos, es que aquí es que uno ve el desmán, pero, ¿cómo se dice? Creonte cree en todo momento, hasta el final, Claro. menos hasta el final, pero cuando Creonte es enfrentado por Tiresias, ahí creo que cambia un poco el cuento, pero Creonte en todo momento piensa que lo que está haciendo también es validado por Zeus. Digo Zeus, pero por los dioses en general. O sea, pero Creonte varias veces dice cómo es posible que los dioses van a querer que nosotros le hagamos bien a los que nos hicieron daño, a los que traicionaron a la ciudad, a los que traicionaron a la familia, a los que traicionaron a sus hermanos. O sea, que Creonte
lo crea realmente él o lo diga por conveniencia, opta por interpretar como que él también tiene el respaldo de alguna manera de la ley divina para decretar lo que está decretando. Bueno, pero fíjate algo que él dice, ¿no? Él dice para justificar su poder, aquel a quien una ciudad ha elevado sobre sí misma y está en el poder, debe ser acatado en lo pequeño, en lo justo y aún en lo no justo. O sea que yo tengo el poder. Sí, y pero como yo tengo el poder, sí. yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y eso está bien como una cuestión de hecho. ¿Verdad? El poderoso en tanto poderoso no puede, ¿verdad? Como diría Nietzsche, uno no puede pedirle a una ave de rapiña que no son aves de rapiña. Pero el pretender que esté validado ya es otro asunto. Pero mira, voy a traer aquí, déjame buscar un texto. Voy a buscar un pasaje donde es de otra obra. Ok, aquí. Discúlpeme, déjame buscar aquí. Ok. En, ¿Está ahí? sí, disculpen. Ah, Ya encontré el pasaje. Es que esto es del libro ese que les había recomendado de Let Them Rot. Ella está ella, la autora del libro cita de los 7 en contra de Tebas, de Esquilo, y Definition Women de Eurípides, que tratan sobre acontecimientos después de la confrontación entre los argivos y los tebanos, y de cómo las mamás, ¿verdad? Las suplicantes, las mamás de los muertos quieren que se les permita para enterrarlos. Nada, que es un tema también recurrente. También salen las troyanas de Eurípides al respecto del mismo tema, pero en el contexto de el conflicto contra los troyanos. Pero eh, leo en inglés y cualquier cosa, si hace falta que diga algo de lo que leí en inglés en español, pues me avisan. Dice la autora, in this Greek context, then it is quite clear that the origin of the problem lies with Creon rather than with Antigone, and that the confrontation is not about the difference between the state and public laws and the private realm. Entiéndase, family traditions and laws. Creon does not simply embody the state, ¿verdad? O sea, Creonte no es solamente el embodiment del Estado, pero de un Estado en particular, and a very personal form of rule and state. Although there is no doubt that Antigone also has something particular about her, and that her way of acting and justifying these actions is by no means simply reducible to the figure of a fighter for universal human rights.
for Universal Human Rights. Entonces ahí brinco lo que quería enfatizar, me cago en nada. Perdón. Entonces ahí cita de la suplicante de Eurípides, el heraldo tebano dice, Who is the despot? O sea, sí. Okay. Who is, de la obra de Eurípides. Who is the despot of this land? To whom must I announce the message of Creon, who rules over the land of Cadmus? Esto es el heraldo, el mensajero que manda a Tebas. Dice, ¿quién es el déspota de esta tierra? ¿A quién le debo anunciar el mensaje de Creonte y que manda sobre la tierra de Cadmo? Ya que Teocle fue vencido de la mano de su hermano Polinice ante las puertas de Tebas. O sea, que el mensajero de Tebas va planteando al otro lado, pues Creonte me está mandando, le toca dar este mensaje al jefe de Estado, pues ¿quién es el déspota de ustedes? ¿Verdad? Y entonces Teseo le responde, You have made a false beginning to your speech, stranger, in seeking a despot here, for this city is not ruled by one man, but is free. The people rule in succession year by year, allowing no preference to wealth, but the poor man shares equally with the rich. Y ahí cierra la cita. Nada, un poco para enfatizar un punto que yo creo que está presente en Antígona, pero no de una manera tan en tu cara como lo plantea Eurípides, que es que, pero matiza el punto y un poco invalida la cuestión, el identificar tan claramente la supuesta polis con Creonte, que es que, pues volvemos, lo digo por tercera vez, es que el mando de Creonte en Tebas era de tipo despótico, tiránico, autoritario. O sea, no era democrático, por lo tanto, hablar de la ley del Estado en términos generales es medio fatulo porque estamos hablando de la ley del déspota, que usualmente no opera a partir de la ley, sino que opera a partir de decreto. Entonces, eso. ¿Algún otro comentario o pregunta hasta aquí? O algún, sí, observación, comentario hasta aquí. Porque quiero pasar al parlamento si no, al coro sobre la grandeza del hombre, del ser humano. Yo iba a comentar el coro, así que vamos para allá. Sí, vamos para allá. Ok, digamos que este coro es famosísimo, ¿no? Este, eh, y explica uno de mis tatuajes también. Por eso es que tú siempre dices adelante. No, pero me encanta la palabra uncanny. Miren, no, el Avanti es por Gramsci, por los italianos. El coro, ¿verdad? Dice así, andan por ahí infinidad de cosas formidables, pero ninguna más formidable que el hombre, ¿verdad? Y ahí traducen por hombre, pero es antropos, que puede ser interpretado como sencillamente el ser humano. Esa cosa que es el hombre avanza incluso al cabo de las rutas del grisáceo mar con borrascoso ábrego, atravesándolo bajo la amenaza de oleajes que braman en su derredor. Y a la tierra, óptima entre los dioses, inagotable e infatigable, la va desgastando, al voltearla a sus arados año tras año y cultivarla con la raza equina. Hago una primera pausa. La palabra que ahí se traduce como formidable, esa primera línea, andan por ahí infinidad de cosas formidables. Es la palabra griega antigua, deinos, que déjame ver cómo dice la traducción esta que tengo aquí al inglés.
Bueno, no me encanta tampoco. Que Pero descríbelo. sí, no, pero de hecho no es en ese parlamento, es más adelante. Oh, wondrous subtlety of men that draws to good or evil ways. Déjame ver aquí. Oye, lo que hace una traducción de un idioma a otro, porque, bueno. Nada, lo de la palabra Deinos, que puede ser interpretada, puede ser traducida como uncanny, puede ser traducida como excepcional, puede ser interpretada como desmesura, Sería como, puede ser interpretada como terrible, puede ser interpretada como grandiosa. Eh, ¿Perdón? sería como la ignorancia o lo opuesto a la virtud, No según tu sé, nombre. sería bueno, habría que ver, el Deino sería como esa peculiaridad del ser humano que lo hace excepcional. Ok, Pero claro, excepcional sin medida, en el sentido de pero que esa excepcionalidad se puede traducir o vertir en acciones grandiosas, pero pasar conceptos, palabras comunes, acciones que pueden ser grandiosas en el sentido de excepcionales, pero para el bien, o excepcionales, sí, por eso leo. pero, Por eso, pero también para el mal. sí, ok. Sí. Entonces, sigo leyendo. Y el circunspecto hombre echa el lazo a la familia de los pájaros de pronto. Perdón. Y el circunspecto hombre echa el lazo a la familia de los pájaros de pronto reflejos y se los lleva. Y también la estirpe de las fieras salvajes y las marinas criaturas del océano, con entramadas y bien trenzadas redes. Y con ardides consigue dominar la agreste fiera montívaga y ha de llegar a someter al yugo que circunda la testera, al caballo cuyas crines caen a uno y otro lado del cuello, y al indómito toro de los montes. Y aprendió por sí solo el lenguaje y las ideas etéreas y los comportamientos que imprimen un orden a las cosas. Esto es un pasaje que hay algunos que han interpretado, ¿verdad? Si tú fueras a decir, si tú no fueras a suscribir la interpretación de muchos, que Sófocles era un gran poeta o pensador humanista, en donde pues le tiene que dar el espacio a los dioses que le corresponde por peso cultural, pero que a pesar de eso realmente concibe que el ser humano es el responsable principal, o sea, que la voluntad del ser humano es la responsable principal de su derredor, de su devenir, de su derrotero. Pues ese es el pasaje, porque o sea, ¿qué está diciendo? O sea, otra forma de decir eso que está diciendo en ese último pasaje, de que el hombre se dio a sí mismo el lenguaje, se dio a sí mismo las ideas etéreas y los comportamientos que logran crear y ordenar ciudades y demás. O sea, o sea si está un poco planteando que el, el, el hombre incurre en autopoiesis, ¿no? En autocreación. Y si el hombre se crea a sí mismo, pues otra forma de decir, o sea, ¿qué implica eso? Pues si el hombre se crea a sí mismo, ¿quién no crea al hombre? Dios. ¿Verdad? El hombre se basta a sí mismo, el hombre se crea a sí mismo. Eso es una noción que, de hecho, ese pasaje en particular rompe por ejemplo, rompe con el planteamiento, digamos, de Protágoras, según se desprende del diálogo que escribe Platón con ese mismo nombre, en donde Protágoras plantea como una de las justificaciones para darle igual mérito o peso en los asuntos políticos a todos los ciudadanos, no solamente a unos pocos, sino a todos, el plantear de que es que el arte o la virtud política, nos va a decir Protágoras, fue repartida equitativamente por Prometeo. De hecho, por Prometeo no, por Zeus.
para corregir los errores de Prometeo y el otro que se me escapa. O sea, y lo planteo, y no es casualidad que... Estamos hablando de las virtudes cardinales. ¿Perdón? Estamos hablando de las virtudes cardinales, de lo que el mundo griego establecía como las virtudes cardinales, que era básicamente la base de los estoicos. ¿La base de qué, perdón? O estoy como que divagando. No, pero, o La sea, base del estoicismo. no, O sea, que la conciencia. fíjate cómo el mito de Prometeo, digo, tiene distintas versiones, pero una de las versiones de los cuales, de que busca explicar cómo los seres humanos logramos tener el cultivo de la razón, es gracias al fuego, el fuego no, siendo simbólico, el fuego que nos brinda Prometeo, que nos obsequia Prometeo. Que es una forma de decir que el uso de la razón, pues, es una especie de regalo de los dioses. Pues aquí el planteamiento de Sófocles en este parlamento es decir que no, que es parte de lo que es uncanny, lo que es excepcional de los seres humanos, es que nosotros por nosotros mismos nos hemos allegado al uso de la razón, al cultivo de la razón. Nosotros por nosotros mismos logramos organizarnos socialmente en una comunidad política. Que eso parecería, o sea, lo que quiero significar es que eso parecería una tontería plantearlo hoy, pero en el contexto en el que está planteando, está rompiendo con un planteamiento bastante común que le otorgaba, digamos, a los dioses la carga de esa responsabilidad. Y que, por ejemplo, y mencionó Protágoras, que es una persona que creo que comentaba la sesión pasada, o sea, es que eran parte de un mismo corillo. Pero Pericles, entre corillo de pana y o amigos y o asesores, tenía figuras como Protágoras, tenía figuras como Anaxágoras y tenía figuras como, por ejemplo, Sófocles. Entonces, lo que estoy tratando de plantear es que no todos esos, no todas esas figuras planteaban exactamente lo mismo, pensaban lo mismo, pero estaban, digamos que despuntaban con algunos planteamientos que eran sentido común en la época al respecto de la jerarquía de valores entre los seres humanos y los dioses. Por ejemplo, Anaxágora y Protágora, ambos eran vistos como, o francamente ateos en el caso de Anaxágora, o escépticos, digamos, como Protágora. ¿Verdad? De Protágora, lo que tenemos son fragmentos. Pero por ejemplo, de Protágoras hay un fragmento que sobrevive. Claro, no sabemos el contexto porque no tenemos el resto de la obra, pero hay un fragmento de los que sobrevive de Protágoras que dice sobre los dioses, no puedo decir ni si existen ni si no existen, porque no tengo la manera de corroborarlo. Pues sabe Dios en qué contexto Protágoras dice eso, pero, pero pues quedó marcado. Entonces, a eso se le añade que sabemos que Protágoras sufrió el castigo del ostracismo en algún momento. De hecho, una de las versiones, que yo no creo que es la correcta, pero una de las versiones de su muerte es que en uno de esos castigos que lo destierran, lo mandan en barco a yo no sé dónde y en el contexto de una tormenta hay un naufragio y Protágoras termina muerto. De la misma manera, Anaxágoras lo botan de la ciudad por ateo o por no creer en los dioses en los que crea la ciudad. Pues en ese mismo círculo se movía también pues, Sófocles. Que tal vez no tenemos, que yo sepa, un planteamiento tan arriesgado como ese fragmento de Protágoras o como lo que le ganó el castigo a Anaxágoras, pero sí, pero sí uno tiene ese elemento de autocreación que está presente al principio de ese estrofado
de ese coro. Bueno, y en el coro también, básicamente, el único límite que le reconocen al hombre es la muerte y la falta de escrúpulos. Todo lo demás, que subraya lo que estás diciendo, porque dice que el hombre por sí solo aprendió lenguaje y ética, que es lo que se refiere cuando dice los comportamientos que imprimen un orden a las ciudades. Así que lo único que limita al hombre es ser un insoportable o cuando se muera. Sí, y qué bueno que recuerdas lo de los que sin escrúpulos, porque es que si tú dejas, o sea, si tú sacas al ser humano del entendido de que los que mandan son los dioses en última instancia, tú le sacas la alfombra de la certidumbre, perdón, de debajo de los pies a los seres humanos. Y además de dejarlos en un marco de incertidumbre, le quitas los referentes que respaldan cualquier noción de lo bueno y lo malo. Por eso volvemos, o sea, eh, perdonen que recuerde de nuevo a Nietzsche, pero pues, o sea, en un planteamiento en donde, vamos, no voy a hacer a Sófocles tampoco ateo, pero en un planteamiento en donde se pone al ser humano como el alfa y omega de sí mismo, completamente autosuficiente, que se basta a sí mismo, pues en ese contexto, no hay mayor marcador con certidumbre de lo que es lo bueno y lo malo. O sea, de lo bueno y lo malo está determinado por el will to power del que logra imponerse. Eh, o sea y entonces ahí voy a insistir desde el principio, o sea, lo formidable, claro, la palabra formidable es eso mismo. La palabra formidable es que uno tiende a asociarla por el cargo del peso de la cultura y la tradición como algo positivo, pero lo que es formidable es porque es excepcional, no es porque es algo necesariamente bueno, en el sentido tradicional de bueno. Pero es la potencia, o sea, lo que caracteriza al ser humano es su potencialmente presente, su potencial siempre presente de ser desmesurado. ¿Y por qué ser desmesurado? Porque él crea su propia mesura. ¿Por qué podría crearse su propia medida? La medida no es impuesta necesariamente, perdóname Jesús, por, por dioses y diosas, ¿no? O sea, y voy más, estoy disparando la baqueta ahora, pero digamos, ¿acaso lo que está pasando con Antígona y Creonte? Antígona por un lado y Creonte por otro, están tratando de arrastrar por los pelos para validar sus respectivos planteamientos de que están correctos, la validación cultural hegemónica de la época, la ley divina, la ley de la polis, esto, lo otro, pero realmente están ambos tratando de imponer su criterio, como el criterio a ser validado, pero pues no tiene más ningún otro amarre que la voluntad de ser y de actuar de ambos personajes, de ambas figuras. Y ambos están siendo antisociales en hacerlo. Pues, claro, y antisociales en el sentido más literal de la palabra, porque están tratando de no dejarse llevar por el marco simbólico de la cultura establecida. Sí, Jesús. Sí, lo que pasa, bueno, fíjate que al transgredir, ¿verdad? De una forma desmesurable, fíjate que el coro comenta en su posición así de imparcialidad. Esta es la ley que impera en el pasado, en el presente y en el futuro. Nadie entre los mortales se encumbra hasta el exceso sin que lleve ya en germen la negra maldición de la muerte. Ahí lo comenta el coro. O sea, que si trata de romper de la desmesura, de no el balance entre los mortales, porque no opera así con los dioses. Entonces ya lleva de por sí el germen, porque lleva las cosas al exceso, como está comentando y como está comentando el otro compañero.
Y ya por sí el germen de la muerte y de la negra de la maldición, ¿verdad? Que es lo que cuando tú hablas, entiendo yo, cuando tú hablas lo que rodea de principio Antígona, es esa desmesura que arrastra ese linaje, ¿no? Y que se presenta ya con ella, esa cosa negra, oscura, que arrastra el linaje de ella, la desmesura, la destemplanza, algo que no es permitido para el hombre. Y si pasa de ese exceso, pues, y eso es lo que yo creo que tú te referías al principio del compañero, esa negrura que acompaña al personaje desde su principio, desde la entrada en escena. Sí, sí, porque sí. O sea, si tú, sí, de acuerdo. O sea, creo que estoy de acuerdo. O sea, pausar este lenguaje coloquial. O sea, si tú vives, pausar el lenguaje coloquial, si tú vives al filo de la navaja, pues las posibilidades son de que, pues, o sea, tú estás conviviendo siempre con no es ni con la posibilidad, es con la inevitabilidad de la pronta, de la muerte. Este, déjame ver mis apuntes a ver si. Hay otra cosa que quiero plantear, pero esto será para retomarlo la semana que viene, pero es el asunto, y quisiera yo mismo repasar mis notas al respecto, porque esto que voy a plantear ahora, cuando yo, cuando yo daba en mis clases de teoría política clásica medieval, que yo asignaba a Antígona, este era el énfasis, el énfasis temático al que yo le daba era el siguiente, y tengo que repasar porque yo hacía esto, porque no recuerdo bien por qué lo hacía, pero era, entre otras cosas, el asunto del amor. Eh, pero jugando por un lado con el amor entendido, por un lado como la filia, y el amor por otro lado entendido como el eros, ¿verdad? Que son dos amores de tipo distintos. Por ser palabras convencionales, ¿no? El eros siendo este amor romántico, por así decir, eh, y la filia es este amor de amistad, de familia, este amor, digamos, de solidaridad y de compañerismo más que este conflicto de- entre distintas nociones del amor. Y hay un pasaje ahí que fue el que yo fotografié del libro y puse ayer en el portal de Facebook, en la página de Facebook del centro, que era un pasaje que para mí era, en aquella presentación que yo hacía de la obra, para mí era central y ahora tengo que redescubrir por qué, pero y además es un pasaje famoso de Antígona, en donde ella dice, eh, en donde ella dice, tienes que saber que nací no para compartir con otros odio, sino para compartir amor. Creonte le dice, tienes que saber que jamás el enemigo ni aun muerto es amigo. Antígona, tienes que saber que nací no para compartir con otros odios, sino para compartir amor. Entonces Creonte dice, entonces ve allá abajo y si tienes que amar, amarlos a ellos, que mientras viva, en mí no ha de mandar a una mujer. Y en inglés dice bastante straightforward lo mismo, pero creo que de una manera más económica, pero también creo que más contundente por eso. Dice,
No, no lo encuentro ahora, pero. Ah, sí, en inglés sencillamente dice: My way is to share my love, not share my hate. Y ahí la palabra siempre filia. Hay un entrejuego en cómo se usa o sea, qué tipo de traducción, qué tipo de sentido de amor se usa, que también entra en relación con el conflicto. Tengo que repasar sobre eso. Y eso es otra fuente de conflicto para tomar en cuenta en, en la sesión que viene. Lo otro que les quería recomendar, ¿verdad? Estoy ya por cerrar, sí, a menos que alguien tenga algún comentario o pregunta, sí, no está de más, o sea, para la próxima sesión, yo no había indicado, la sesión anterior me recordó un compañero antes de ayer, yo no había dicho, pues, traten de leer tal texto para la sesión próxima. Y sencillamente dije, pues Antígona. Pues si digamos, si en mi mente lo ideal hubiese sido que hubiese leído por lo menos la primera mitad de la obra para hoy, entiéndase, más o menos hasta donde, justo antes de que Hemón entre en escena, pues para la sesión del martes próximo, pues lean el resto de la obra, o sea, completa. Y entonces hay una lectura complementaria. Voy aquí a ver. Había una lectura de Liliana Ramos que, que recuerdo que era bastante, añadió unos matices y unos elementos interesantes. Voy aquí a buscar el, el documento. Centro, Centro de Estudio de Democracia, Antígona y Sócrates, Sílabo. Eh, ok. En el mismo, voy a darle copy paste. Ok, estoy aquí. Ok, sí, hay dos lecturas que podrían gustarles o servirles de referencia. Una de ellas es de Cornelius Castoriadi. Yo les compartí en el email original un archivo completo del libro de donde sale la lectura, eh, que es se titula Figuras de lo Pensable. eh, Figuras de lo Pensable, y de ese libro, el texto que se titula Antropogenia en Esquilo y autocreación del hombre en Sófocles, que si no me equivoco es el primer ensayo del libro. Este, Lean lo que quieran. El ensayo creo que es un poco extenso, pero lo más que me interesa de recomendar ese ensayo es la parte donde trata sobre Sófocles y tiene un buen comentario sobre el coro, que es esta oda al ser humano, a la grandeza del ser humano. Y la otra es la lectura de Liliana Ramos, que busco de nuevo, esa debe estar. Haber puesto aquí Liliana Ramos, aquí está. Déjame ver si me permite darle este copy paste. Copy. Aquí en el paste. Ah, me permitió. Y ahí les puse hay que juntar ahí el espacio ese. Ese texto de Liliana Ramos es bastante chévere.
Y dice, pues nada, con eso a la mano, pues venimos a terminar, ¿no? Bueno, sí, a terminar de discutir Antígona la obra, no Antígona como figura de discusión. Entonces voy a parar de grabar. Stop recording.